Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, y de ahí nos vamos a ir a 2 Timoteo 2:15. Hebreos 4:12 y luego 2 Timoteo 2:15. Vamos, por favor, a leer todos. Vamos a leer todos Hebreos 4:12. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego, 2 Timoteo 2:15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia nos enseña, Dios nos enseña que su palabra es verdad, y su palabra es la que discierne nuestros pensamientos, y su palabra es la que nos muestra la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Sí, Señor, gracias porque en ella nos muestra, Señor, tu voluntad, en ella nos muestras y nos enseña, Señor, el Evangelio y el propósito divino, Señor, por el cual vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Yo te ruego, Señor, que tengas control de esta enseñanza, que tú nos ayudes a darnos cuenta de que tú tienes control de todos los tiempos, nada se escapa de tus manos, que lo que podamos aprender, Señor, aun siendo mínimo, que no sea para llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino para que nuestro corazón sea firme y se confirme en tu verdad. Bendice y te ruego, Señor, que tú me ayudes. Quita de mi mente, de mi boca y de mi corazón toda palabra vana, inútil y sin sentido, Señor. Yo necesito de ti. Bendice. Sea tu Espíritu Santo tomando control. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, puede tomar asiento. Seguimos adelante con la historia de la Iglesia Católica, de cómo dio inicio. Terminamos el capítulo donde estábamos viendo los credos que emanaron, que surgieron de los concilios que se llevaron a cabo, todo por algunas situaciones doctrinales. Luego, también estábamos viendo que estos credos, en algunas ocasiones estos credos se pueden apartar de lo que es la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros, lo que usted y un servidor debemos de creer es lo que la Biblia dice, no lo que los credos promulgan, ¿sí? Hay algunos credos que promulgan, que dicen verdades bíblicas, que bueno, hay algunos que no, que triste, mas lo que nosotros creemos y nuestra convicción no debe pues estar basada en un credo, sino lo que dice la palabra de Dios. Entramos al capítulo 10, cuyo título es Los papas y las ataduras, ¿sí? Los papas y las ataduras. Dice así: las sogas se usan a menudo para atar cosas. Si alguien te capturara y pusiera sogas a tu alrededor y te atara, no podrías moverte. Estaríamos impedidos, incapacitados e imposibilitados de movernos libremente, por supuesto. Estaríamos nosotros inmovilizados por estas sogas. Estando en esta condición, las cosas serían muy difíciles para nosotros. Necesitamos que alguien venga y nos dé libertad, que alguien nos liberte, desatando las sogas o cortándolas. Bueno, teniendo en cuenta esta figura, desde alrededor del año 500 después de Cristo, diferentes hombres llamados papas han sido los líderes de la iglesia del territorio que había sido la parte occidental
del Imperio Romano. Recordemos que mucho tuvo que ver la situación del imperio con la formación de la Iglesia y también muchos intereses políticos, sociales, económicos que se dieron en ese lapso, en esa formación. La Iglesia, que es gobernada por los papas, es conocida como la Iglesia Católica Romana. Así se llama el líder de la Iglesia Católica Romana, el Papa, que es el obispo de Roma. Durante siglos y siglos, los papas han estado amarrando a la Iglesia con sogas, y estas sogas se pueden ver hasta nuestros días. La Iglesia Católica es amarrada e inmovilizada e incapacitada en el error por causa de los papas, y más que por causa de los papas, por el mismo sistema bajo el cual emergió y se creó esta Iglesia Católica, y por el sistema religioso católico romano. Solamente el Señor puede librar a una persona de estas sogas que atan y estrangulan. Vamos a leer Juan 8:36 para poder completar lo que dice aquí los espacios en blanco. Juan 8:36. Si alguien lo tiene, que me pueda ayudar dándole lectura. Juan 8:36. Así es, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué espacios en blanco, en los espacios en blanco, qué palabra falta? Así que si el Hijo, con mayúscula, el Hijo está hablando del Verbo, del Señor Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, es Dios, es Cristo, es el Señor quien nos da libertad. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Tiene usted algún amigo católico romano? Yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos amigos o conocidos o inclusive parientes que profesan o dicen profesar esta religión. ¿Qué sabemos de la Iglesia Católica Romana? ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas del catolicismo? ¿Cuál es la diferencia de esas enseñanzas de lo que usted cree? ¿De dónde obtienen los católicos sus enseñanzas? ¿De la Biblia o de otra fuente? Entonces, ¿alguien me puede decir alguna de las enseñanzas o doctrinas del catolicismo? Así de manera esporádica, que le venga en mente. Está la confesión auricular, la transubstanciación, alguna otra enseñanza que usted recuerde cuando estuvo en la iglesia, si estuvo en la Iglesia Católica Romana, la infalibilidad del Papa. Yo recuerdo cuando niño, estando en el catecismo, me enseñaron que en el momento en que yo estaba en la confesión, este sacramento de la confesión, cuando uno va con el cura y confiesa sus pecados, a mí me enseñaron que en ese instante, en ese momento, es Cristo mismo quien está escuchándome la confesión de mis pecados, y es Cristo mismo quien está quien me da perdón cuando el sacerdote, después de imponer la penitencia, dice: te absuelvo de tus pecados. Entonces son varias doctrinas, varias enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Aquí una pregunta clave es: ¿esta mayoría o las enseñanzas de la Iglesia Católica emergen de la Biblia? Alguien me dice sí, alguien me dice no. No, pues no, ¿verdad? ¿De qué fuente emanan? Bueno, de la tradición, de todo el magisterio que es llamado dentro de la Iglesia Católica. En el capítulo 1 de estos estudios vimos una enseñanza católica. El título de aquel capítulo es: La Iglesia Católica Romana cree que Pedro es la roca sobre la cual está edificada la Iglesia.
¿Cree que la iglesia está edificada sobre Pedro? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, a los católicos de hoy y del transcurso del tiempo se les enseña que Pedro fue el primer papa y que los otros papas son los sucesores legales de San Pedro. Estos hombres dicen ser los representantes de Cristo en la tierra, como hemos visto en el capítulo 1. También es llamado el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Entonces, ¿de dónde vinieron los papas? Vamos a leer. ¿Dónde en la Biblia encontramos la palabra papa? Bueno, creo que nadie traemos una concordancia ahorita de manera física, pero si en una concordancia nos ponemos a buscar la palabra papa, pues la verdad no la vamos a encontrar, tal cual. Entonces, al no encontrar la palabra papa en la Biblia enseña sobre el papa entonces? No, ¿verdad? Todo obedece a tradición y a historia. La iglesia del Nuevo Testamento no sabía nada sobre papas. No existía tal nombre, tal criatura. Pedro, ¿qué era Pedro? Vamos a leer 1 de Pedro 5:1. Primera de Pedro 5:1. Si alguien lo tiene, me auxilia. Fuerte, por favor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y estudio a los discípulos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada. Sí, gracias. Entonces, aquí Pedro dice que es un ¿qué? Un anciano. Y él también era un pastor. Lo leemos en Juan 21, 15 al 17. Pero él, aquí falta un acento, él nunca fue llamado papa. La palabra papa significa padre, que viene del latín llamado papa, popa. ¿Qué dijo el Señor Jesús sobre llamar a hombres con este título de padre? Vamos a leer Mateo 23, 9. Mateo 23, 9. Creo que todavía en las parroquias católicas al cura, al párroco, todavía se le llama así, de esta manera, padre. Pero ¿qué dice el Señor al respecto de esta palabra padre? Mateo 23, 9. ¿Me ayudan? Sí, hermano. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así es, dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Quién es? El que está en los cielos, el Señor. Y ahí también, hermanos, que, bueno, eso ya es un asunto bien personal, Esto es personal, de Luis Alvarado. Que yo me reservo la situación de que cuando algo está muy bonito, muy funcional o muy práctico o de mucho gusto, existe el término, ¡ay, eso está bien padre! Esa chamarra está bien padre, ese traje está bien padre, esa corbata, se usa mucho entre los jóvenes, ¿no? Está bien padre. Esto ya es personal, yo me reservo de esa expresión, porque, bueno, no entiendo perfectamente que no le está llamando padre a la chamarra, a los zapatos, al celular, no le está llamando padre, pero por un poquito de reserva y de respeto, pues yo me reservo esa expresión. Pero dice el Señor que a nadie, refiriéndose a una persona, a nadie se le debe de llamar padre. Él, el Señor, solamente merece este título y nadie más. Durante los primeros días de la iglesia no había papa. Hoy tenemos un papa, bueno, tienen un papa, en la ciudad de Roma, quien es uno de los líderes religiosos más poderosos en la tierra. Es un líder político también, inclusive, es el líder del Vaticano. Es uno de los líderes religiosos más poderosos en la tierra. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, sucedió paulatinamente, y es así como ocurrió. Paso número 1.
En los tiempos del Nuevo Testamento, los líderes de las iglesias eran llamados, vamos a leer Filipenses 1:1 para saber cómo eran llamados estos ministros. Filipenses 1:1. ¿Alguien me ayuda? Filipenses 1:1. No traje chocolates y no les ofrecía chocolates para animarlos, pero hermano, participe. Filipenses 1:1. Fuerte. Gracias, hermano. Dice aquí, está refiriéndose en la salutación con los obispos y diáconos. Entonces, ¿cómo eran llamados estos líderes, estos ministros? Obispos y diáconos, ¿sí? Nótese que ambas palabras están en plural, terminan con la palabra S. La iglesia en Filipo no tenía un solo obispo, tenía más de uno. Claro, iglesias grandes tenían necesidad de uno más, mínimo uno, más de un pastor. Tenían más de uno. Un obispo es alguien que vela sobre los creyentes en la asamblea local. La asamblea local es la congregación, es la iglesia. Tal como un pastor cuida sus ovejas. En los tiempos del Nuevo Testamento, los obispos también eran llamados ancianos, y esto lo leemos en Tito 1, versículos 5 y 7. Y esto es tema también para otra enseñanza sobre los oficios de la iglesia. Tito, capítulo 1, versículos 5 y 7. ¿Me ayuda alguien? Que lo encuentre y lo lee bien fuerte, por favor. Versículos 5 y 7. Cinco y 7. Por esta causa te dejé en tierra para que propiciese lo obedeciente y estableciese ancianos de cada ciudad, así como yo te mandé. Porque es necesario que el obispo sea lo que sigue como administrador de Dios, no solo el que no era uno, no para uno, no para el cielo, no codicioso de ganancias deshonestas. Gracias. Y ahí continuamos viendo las calificaciones que debe de tener un ministro. Más, la Biblia nos enseña, hermanos, que el ministro, la persona que el Señor ha puesto y que pone como encargado de la grey, es llamado pastor, es llamado anciano y es llamado obispo, ¿correcto? Un diácono es alguien que auxilia en la administración de la iglesia. En nuestra iglesia local, nuestra iglesia tiene un obispo, tiene un anciano, no tiene obispos, quiero decir, no tiene más de uno, es uno, quien está al pendiente es el pastor Luis Santana. Él es el pastor, más también la Biblia le da el título, el nombre de obispo o anciano, ¿correcto? Más por, si me atrevo yo a decir, más por tradición, es llamado pastor a quien está encargado de la iglesia. Nota, cuando el Nuevo Testamento se refiere a los ancianos de una iglesia local, el término siempre se encuentra en plural. Claro, eran iglesias grandes, era necesario que hubiese más de un ministro. Si lo vemos en Hechos 15, 2, 4 y 6, la iglesia en Jerusalén, y Hechos 20, 17, la iglesia en Éfeso. Ahí podemos ver que había más de un pastor. Luego, en la historia de la iglesia hubo un cambio importante. Las iglesias pasaron del plural obispos al singular, un obispo, por la diferencia del número de congregantes y las iglesias locales. En un tiempo cada iglesia tenía varios hombres sirviendo como obispos, pero después esto cambió y cada iglesia tuvo solo un obispo. Cada iglesia tenía un obispo que era la persona más importante en la iglesia. Importante en el sentido, hermanos, de que era el responsable de la grey, ¿correcto? Él era el líder de la iglesia, es el líder de la iglesia.
Era el hombre importante número uno en la iglesia. En vez de tener varios líderes, ahora la iglesia tenía uno, el único obispo. Luego, el siguiente paso. Los obispos de las iglesias de las ciudades grandes eran mirados como de rango más alto que los obispos de iglesias más pequeñas. Las grandes ciudades del Imperio Romano eran consideradas muy importantes, de modo que los obispos de las iglesias de esas ciudades llegaron a ser muy importantes y eran considerados muy especiales. Estos hombres especiales eran llamados obispos metropolitanos. Entonces, no perdamos de vista esto. Cada iglesia tenía y debe tener su pastor. Luego, en aquellos tiempos, cuando se fue dando esta situación, regresando un poquito en la historia, las ciudades cosmopolitas, las ciudades que se podían considerar tal vez una como especie de capital o que tenía mucha actividad económica, que era importante socialmente, pues por supuesto tenía su iglesia y esa iglesia tenía su pastor. Se fue dando con el tiempo de que ese pastor, por ser el pastor de la iglesia de la ciudad, se le daba como que una especie de mayor reverencia o importancia que a una localidad un poquito menos concurrida. Y lo vemos de esta manera. ¿Fue correcto exaltar a estos obispos metropolitanos a un rango tan alto? Por supuesto que no. Supongamos que hoy hubiese un pastor de una iglesia bíblica de Nueva York que predicara cada domingo en la mañana a 1,500 personas. Supongamos también que hubiera un pastor en una pequeña ciudad en Vermont que predica solamente a 50 personas cada domingo en la mañana. ¿Significa esto que el pastor de la ciudad está sirviendo al Señor más fielmente porque está hablando a mucha más gente y porque está trabajando en una ciudad tan grande e importante? Por supuesto que no, ambos son ministros. ¿Es posible que el pastor de la pequeña ciudad de Vermont sea un siervo de Cristo más fiel que el pastor de Nueva York? Probablemente. Probablemente, no quiero decir que sí. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que más interesa a Dios? ¿Cantidad o calidad? Calidad. De hecho, yo me atrevería a sustituir la palabra calidad por integridad. Dios busca la fama o la fidelidad. Vamos a leer 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. Versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Así pues, hermanos, los hombres por servidores de Cristo, administradores del misterio de Dios, ahora quieren se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ok, entonces el Señor dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es pues lo que el Señor busca, lo que el Señor requiere? Si busca que un hombre sea fiel, entonces ¿qué es lo que busca el Señor? Fidelidad. Bueno, siguiente paso. En aquel tiempo, en aquella zona, había 5 ciudades que llegaron a ser especialmente importantes en el Imperio Romano. Vemos ahí un mapa. Estas ciudades muy especiales eran Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Los obispos o pastores de estas ciudades eran considerados hombres muy especiales y se les comenzó a llamar patriarcas. ¿Por qué eran tan importantes estas ciudades? Vamos a ver algunas razones. Jerusalén fue en esta ciudad donde comenzó la iglesia, en el día de Pentecostés, cuando se levantó Pedro a predicar. Los cristianos también recuerdan a Jerusalén como el lugar donde Cristo fue crucificado y donde resucitó nuevamente. Hasta el día de hoy mucha gente considera que Jerusalén es la ciudad santa localizada en medio de la Tierra Santa. Históricamente, por supuesto, pues a mí me gustaría ir a Jerusalén, conocer esos lugares. Esa es una ciudad. La siguiente ciudad, Antioquía. Antioquía era una ciudad muy grande y era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. En los tiempos del Nuevo Testamento había una iglesia influyente en esa ciudad. Fue en esta ciudad donde a los discípulos se les llamó, ¿quién recuerda? ¿Cómo? Cristianos. Lo dice en Hechos 11:26. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez.
Pablo y otros salieron desde esta pujante iglesia, la de Antioquía, en sus importantes viajes misioneros. Número 3, Alejandría. Esta era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Era la sede de la erudición y la cultura y contenía la biblioteca más grande del mundo. Alejandría, me parece, fue fundada por Alejandro Magno. Número 4, Constantinopla. Esta ciudad fue fundada por Constantino cuando trasladó la sede de su imperio de Roma a Constantinopla. Lo vimos en el capítulo 6. Desde entonces ha sido una ciudad muy importante y en ella tuvieron lugar 3 de los principales concilios eclesiásticos. Y número 5 tenemos la ciudad de Roma. Roma era la ciudad más importante del imperio, la capital, el lugar desde el cual gobernaban los emperadores. Hay una frase que dice: todos los caminos llevan a Roma, y Roma era en un sentido muy real el centro y la ciudad más importante del imperio. Entonces, de manera general, podemos ver la importancia de estas 5 ciudades, y si nos fijamos un poquito en el mapa, vemos la ubicación geográfica en donde Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría están más al oriente que Roma, están un poquito alejadas de lo que era la capital del Imperio Romano, Roma. Seguimos adelante. Entonces, mirando el mapa de estas 5 importantes ciudades, solo una está localizada en la parte occidental del imperio. Las otras 4 están localizadas en el este, en el oriente. ¿Cuál es la única ciudad que está situada en el occidente? De su lado izquierdo. ¿Cuál es la única ciudad? ¿Mandé? No, al occidente. Está, de hecho, es Roma. Es la ciudad que está más a la izquierda. Es Roma, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la ciudad que está situada en el occidente? Roma. Ok, teniendo esto en mente para poder aterrizarlo, no pasó mucho tiempo antes de que el obispo de Roma llegara a ser el más prominente y más importante y más especial de todos los obispos. En el Imperio Romano no había ninguna ciudad que pudiera compararse a la ciudad de Roma. Era pues la ciudad de los Césares. Roma era reconocida como la señora del mundo antiguo. El enorme y sin igual prestigio de la ciudad de Roma daba al obispo, al pastor de la iglesia de allí, un brillo que ningún otro obispo tenía. Pronto, todos los demás obispos de Occidente, de las 4 ciudades restantes importantes, reconocieron al obispo de Roma como superior. Yo creo que lo comenzaron a ver sin querer, comenzaron a levantar la vista y lo comenzaron a ver así. Creció la creencia de que la iglesia de Roma fue fundada por el apóstol Pedro y se extendía la idea de que los obispos de Roma eran los sucesores de Pedro. Incluso hasta nuestros días la Iglesia Católica Romana se refiere al trono del Papa como la sede de San Pedro. Roma fue también la ciudad donde Pedro y Pablo dejaron sus vidas como mártires. En el año 185 después de Cristo, un hombre llamado Ireneo escribió un libro titulado Contra las herejías. En este libro dijo que cada iglesia tenía que estar de acuerdo con la iglesia de Roma. ¿Por qué es dañina esta enseñanza? Según Isaías 8:20, vamos a leer Isaías 8:20. Yo sé que es mucha información, hermanos, pero es importante tener todo esto en cuenta para saber cómo es que se originó y cómo se levantó, pues, el líder de allá de la Iglesia Católica. Entonces, Isaías 8:20, ¿me auxilia? A la ley y a la si no quieren conforme esto, es porque el hombre está. Aquí está diciendo Isaías, a la ley y al testimonio.
Si no es conforme a esto, es que están en tinieblas, es que no les ha amanecido. Luego, ¿con qué debemos de estar de acuerdo? ¿Con alguna iglesia o con lo que dice la palabra de Dios? Debemos estar de acuerdo con la iglesia de Roma, y de hecho yo tacharía esta oración, en tanto que ella esté de acuerdo con la Biblia. Para ser honestos, hermanos, ahorita les digo, no queremos ser seguidores de iglesias, y de hecho no lo somos. Debemos de querer ser seguidores de la palabra de Dios, de Cristo. Hoy hay personas que son más fieles a sus iglesias que a la palabra de Dios. Nunca quieren cambiar de religión, entre comillas, o dejar su iglesia. Aunque su iglesia enseñe cosas contrarias a la Biblia, confían más en su iglesia, en su religión, que en la palabra de Dios. ¿Por qué es esto peligroso? ¿Puede estar equivocada una iglesia? ¿Puede una iglesia enseñar error? ¿Puede la Biblia estar errada o enseñar error? ¿Por qué es peligroso, hermanos, seguir una religión? ¿Alguien? ¿Una doctrina, perdón? Equivocada. ¿Y cuál es el peligro de esto? Ajá, ¿y a qué conlleva? ¿A qué, perdón? De hecho, a no tener la salvación. Miren, testificando, nos hemos encontrado, yo me he encontrado, a personas que de antemano, hasta ya, antes de que yo pueda decirles una palabra, una invitación o intentar entablar una conversación para buscar testificarles, me ha tocado personas que me dicen, yo soy católico, respete mi religión. Yo soy católico, respete mi religión. Una ocasión le dije a un hombre, señor, si me permite una pregunta, el hecho de querer venirle a compartir una noticia, ¿usted lo toma como falta de respeto a su religión? Se quedó pensando, ¿verdad? Esta situación de decir, yo soy católico y respeta mi religión como yo respeto la tuya, eso no es más que un prejuicio que ha sido subliminal, inyectado doctrinalmente por cualquier religión, porque también una ocasión me encontré a una persona que era mormona y me dijo lo mismo, en ese sentido. Yo soy mormón, respete mi religión, yo respeto la suya. O sea, el hecho de venir a querer compartir una noticia, ¿lo toma usted como falta de respeto, señor? Es algo que yo creo que se lo dijo el cura. Díganle esto. El peligro es que se van a ir al infierno. Y no porque yo los condeno, no porque los condenemos nosotros. Miren, hermanos, como ustedes saben, yo crecí siendo católico. Hasta los 12, 13 años que nos cambiamos de domicilio. Pero yo crecí siendo católico y una vez más, yo tengo en mente el recuerdo de aquel cura que amaba a los chavos en el buen sentido de la palabra. Quería a los muchachos, buscaba él una integración entre los jóvenes para poder apartarlos de aquel lugar donde vivíamos, en la colonia Guerrero, Barrio Bravo, de poder apartarlos del alcoholismo, drogadicción, pandillerismo. Él buscaba algo bueno, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, por supuesto que la religión cumplía su propósito. Enseñar un poco de moral, enseñar un poco de integridad, enseñar un poco de buenas costumbres, de respeto. Hasta ese punto, hasta ahí es bueno, hasta ahí es bueno. Sin embargo, la misma doctrina, y lo digo con conocimiento de causa, la misma doctrina católica condena. ¿Por qué? En su doctrina, que se llama Doctrina de la Iglesia Católica, es Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, Catecismo de la Iglesia Católica, establece que la salvación es determinada por las Escrituras, por el magisterio y por las buenas obras.
Desde ahí ya está completamente pervertida la enseñanza de la salvación. Y yo le digo, yo me he encontrado cuando se prestan, ¿verdad? Son pocos los casos, pero cuando se prestan, mire Señor, Dios no está peleado con las buenas obras. Y si usted va a seguir una religión, pues siga usted en el catolicismo, finalmente. Usted puede ir al catolicismo, puede ir a los grupos estos de autoayuda, ¿cómo se llaman? Únete a los optimistas. Usted puede ir donde quiera, finalmente. Le pueden enseñar buenas costumbres, le pueden enseñar moral, pero el punto principal es la salvación. Y si partimos de la salvación, perdóneme Señor, pero usted no puede ser católico entonces. Porque si usted es salvo, como lo enseña la Biblia, entonces usted está en desacuerdo con lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Y Señor, pues ¿qué va a hacer usted? Ese es el problema, hermano, de la religión. Ese es el problema de la religión. Paso número 6. El obispo de Roma llegó a ser más y más importante y finalmente fue llamado papa, padre de la palabra latina papa. Las iglesias sobre las que gobernaba llegaron a ser conocidas como las iglesias católicas romanas. Para el año 461, el papado, el gobierno de los papas, estaba totalmente establecido. Desde entonces, los papas comenzaron a utilizar sus sogas, llamándolo de una manera figurativa, para estrangular a la iglesia. Estas sogas se usan en el mundo hasta el día de hoy. Hablando de las ataduras y de estas sogas, hermanos, yo no, esto otra vez se los digo, de manera personal, yo no me voy a poner a investigar y no me interesa saber las razones y los motivos de los clérigos, de los curas, en el por qué siguieron esa religión. Y de la misma forma, yo no me voy a atrever, la verdad no lo hago, a levantar el dedo y tachar a todo clérigo, cura, inclusive papas, eres un enviado del demonio, eres el anticristo, como en algunas ocasiones he escuchado refiriéndose a los papas en turno. Finalmente, si ellos lo saben o no lo saben, ellos van a dar cuentas ante Dios. Aquí la situación importante, cuando usted se encuentre con una amistad católica, con una amistad que sigue esa religión, no es el asunto de hablar de religiones, que tenemos mucha tela de dónde cortar, realmente. El asunto principal es la salvación del oyente. Porque, hermanos, si aquella persona que llegó a mi casa a tocar la puerta y quería hablarme de Cristo y que me habló de Cristo, si él se hubiera puesto a platicar de religión conmigo, pues ciertamente yo hubiera tenido algunos argumentos que decirle con aquello que aprendí. No sé mucho, no sabía mucho en aquel tiempo, pero bien pudimos haber platicado de religión. Pero, ¿y mi salvación? Aquella persona, aquel hombre, iba con un propósito, no hablar de religión, y que por supuesto estaba preparado para hacerlo, él, no hablar de filosofías, no hablar de ningún otro asunto, más que de la salvación, que en ese momento, yo siendo el objeto, yo siendo la persona, el objetivo de él, me pudiera compartir, y me compartió. Y es así, hermanos, como yo conocí el Evangelio. Que si alguien hubiera venido con la espada desenvainada, como yo en algún tiempo lo fui, con la espada desenvainada creyéndose el héroe de la fe, y te voy a hacer pedazos porque conozco tu religión, y te voy a decir todo lo equivocado que estás. Bueno, ¿y la salvación de nuestro oyente qué? Con esto quiero decir, hermanos, y los animo a eso, que cuando usted platique con alguna persona queriendo testificar de Cristo, no se pierda
en situaciones de religión, de que el Papa, de que los curas, de que esto, de que son así, de que son asados. Miren, hermano, en todas partes se cuecen habas. La verdad. Sino el punto importante es, ok, mira, ¿quieres hablar de religión? Hablamos de religión, pero ahorita quiero hablarte de algo bien importante. ¿Qué de tu salvación? ¿Qué de tu salvación? Y no con respecto a mi opinión, sino a lo que dice la Biblia. Yo invito a aquellas personas con las cuales hay oportunidad. Mire, señor, yo estoy seguro que usted tiene Biblia en casa. Sí, sí tengo. ¡Sáquela! Una ocasión en La Blanca, tocando puertas, me encontré a un señor, se llama Jesús, espero que todavía viva. Y yo lo invité a la iglesia, hubo la oportunidad de comenzar a testificarle. Él miró mi Biblia, dice, yo también tengo Biblia. Sáquela, Señor, sáquela. Y fue por su Biblia. Normalmente tiene la edición que es Las Américas. Sacó su Biblia. Mire, Señor, vamos a leer juntos. Busque este pasaje, léalo. Romanos, la culpabilidad del hombre, el pecado, la consecuencia del pecado. Vamos a leer en Apocalipsis. Mire usted lo que dice aquí. A consecuencia del pecado merece usted el infierno, Señor. Yo también. Merece el infierno. Y el único que nos puede dar la salvación y quiere darle la salvación no es mi iglesia, no es mi religión, tampoco la suya. Es una persona, Cristo. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y quiere darle perdón. Cristo no es una religión y no es propiedad ni marca registrada de ninguna religión. Y hermanos, ese señor se quedó así como, pues, ¿qué me está diciendo este joven, este señor, esta persona? Se quedó pensando. En ese instante, pues, no se atrevió a confesar a Cristo como Salvador, pero se quedó pensando, se quedó meditando. Que si yo me hubiera puesto a platicar de religión y de la Iglesia Católica, no avanzamos, hermano. No cumplimos el propósito, que es compartir de Cristo. Porque el Señor nos envió no a platicar de religión, que cuando hay oportunidad a mí me encanta establecer argumentos, ya no pelear, establecer argumentos con conocimiento de causa, con base. Pero el Señor, o mejor dicho, más el Señor nos envió a compartir el Evangelio, a compartir de Cristo. Y necesitamos de Cristo porque hemos pecado, merecemos el infierno y el sacrificio de Cristo es lo único que nos va a dar la salvación. Y Él nos quiere perdonar. Hermanos, la situación de compartir estas lecciones es para, pues, conocer un poquito, sí, cómo se desarrolló la Iglesia Católica, algunos asuntos de sus doctrinas, pero yo también quiero, hermanos, ser muy, establecerlo y puntualizarlo. Doctrinalmente, como bautistas, no tenemos nada que ver con la Iglesia Católica. Es más, no somos protestantes. No somos protestantes. Sí, yo fui católico, conocí de Cristo y el Señor me rescató y pues ya nada que ver con la Iglesia Católica. Pero hermanos, nosotros no somos protestantes. A la par de la historia de la Iglesia Católica, que tiene mucho que ver con la historia social, política y económica de Europa, de Asia, en muchas cosas, es una línea que va como engarzada con muchos acontecimientos históricos, la historia universal. A la par de la historia de la Iglesia Católica, hermanos, por supuesto que existe y ha existido la Iglesia neotestamentaria. La Iglesia neotestamentaria. Y es de donde nosotros nos atrevemos, la Iglesia, la doctrina de la Iglesia Bautista del Norte, de donde nos atrevemos nosotros a reclamar esa herencia doctrinal. Los petrobucianos, los valdenses, albigenses, donatistas,
paulicianos, muchos nombres recibieron aquellos grupos que, viendo cómo se comenzaba a infectar la doctrina de la verdadera iglesia neotestamentaria, todos esos grupos se apartaron. Los menonitas son uno de esos grupos. Se comenzaron a apartar y ellos dijeron: no queremos nada que ver con todo lo que está sucediendo y que ahorita conocemos de la iglesia católica. Pero hermanos, por supuesto que siempre, siempre ha habido y habrá, hasta que venga el Señor, un remanente cuyo fundamento en doctrina es y será la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que no somos protestantes. Una vez me decía un joven, entonces no somos protestantes. Y por supuesto que no somos protestantes. De ahí la importancia, pues, de conocer un poquito al respecto de la historia doctrinal. Yo le invito, por supuesto va a ser tema para otras lecciones. Hay libros de historia eclesiástica, hay libros de historia bautista, que, hermanos, le van a ayudar mucho a conocer cómo es que se mantuvo siempre la iglesia neotestamentaria, y siempre con la intención de seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, y predicando a Cristo crucificado, predicando el bautismo como siguiente paso para los creyentes, predicando la santidad, predicando la necesidad de proclamar el Evangelio. Hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos. Agradezco su paciencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la paciencia de mis hermanos, que sea el ánimo, Señor, para poder conocer un poquito más de cómo tú, teniendo control de todos los tiempos, siempre, Señor, has mantenido y mantendrás un remanente fiel, has mantenido, Señor, y mantendrás tu doctrina, Señor. Ayúdanos a poder sentirnos agradecidos, privilegiados y responsables de tu palabra, de esta doctrina. Bendice el tiempo que sigue, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.